En esta segunda entrega quiero participarles acerca de lo que son los dones que nosotros como cristianos ortodoxos aspiramos a tener una vez que somos bautizados y que nos hacen referencia a que nuestra Madre María, ustedes van a ir aquí palomeando en la misión, los que están aquí presentes y los que están viéndonos en YouTube van a ir palomeando en sus casas. ¿Cuáles de estos dones consideran que la Virgen María tenía? ¿Por qué? Porque la próxima semana finalizamos la tercera entrega con la presencia de María en la Iglesia Ortodoxa. El día de hoy, repito, los dones que hemos perdido. Hay que recordar que desde la creación el Señor nos diseña, no sé si ustedes lo sabían, para nunca morir. O sea, el plan original del Señor en el Edén, en el jardín del Edén era: voy a crear al ser humano a mi imagen y semejanza. Eso sí lo sabemos todos, ¿verdad? Bueno, estamos claros. Ahora, esa imagen y semejanza del Señor también implicaba ser inmortales. Ninguno de nosotros iba a morir originalmente. ¿Qué creen ustedes que iba a pasar? Cumplir una misión en el planeta. Ese era nuestro objetivo. Ibas a ascender directamente al cielo, más o menos lo que decías. Es ascender sin pasar por el trauma de la muerte. No sé si sepan que es un trauma la muerte, ¿eh? Incluso hay un señor, no sé si esté viendo el video porque ya le mandé al canal, que decía en la escuela en la que trabajo, dice: es que yo tengo miedo de morir. Entonces nosotros como ortodoxos sabemos que la muerte no hay que tenerle miedo porque es parte del proceso que tenemos que cruzar para llegar a la vida eterna. ¿Qué más dijo el Señor? Con que tú comas, ahí viene en el Génesis, ¿verdad? Que tú comas hierbas, bueno, vegetales, frutas y pan. Entonces ahí tienen a Eva pues haciendo su panecito, ¿verdad? Ya con el tiempo, cuando ellos pecan, porque se bajaron dos antivirtudes que vienen siendo los pecados capitales. Hay dos: la gula. ¿Por qué? Porque empezó la serpiente a decirle a Eva: mira qué delicioso está el fruto, mira que aunque esté prohibido. La gula no es que tengas hambre, no es pecado tener hambre. Pecado es cuando no dejas de comer, o que a veces hasta por un simple antojo dejas tu ayuno, dejas tu sacrificio, tu penitencia, tu abstinencia. Dices: y ya se me antojó un licuado de fresa de 50 pesos, aunque sea 1 litro, y te lo quieres tomar aunque no tengas hambre. Ese sí sería la gula. La gula es el primero que atacó a Adán y a Eva, y el segundo demonio que lo atacó fue la soberbia. ¿Qué les dijo el demonio de la soberbia a Adán y a Eva? Si prueban de este fruto, serán como Dios. ¿Y qué dijeron aquí? Ándale, voy a ser como Dios, ya voy a estar a su nivel. Esos dos demonios nos dieron en la torre, y por eso nosotros con nuestra decisión, lo que se llama el pecado ancestral, no es pecado original, es pecado ancestral. Nosotros decidimos inclinarnos al pecado y por ello perdimos varios dones. Hay un don que incluso hay un icono que tenemos en la misión, donde está el Señor con sus apóstoles y se está transfigurando, está brillando. Ese don de brillar, que se llama luminosidad. Tenemos un video aquí en nuestro canal que se llama ¿Qué le pasó al patriarca de Jerusalén?, donde empieza a tener luminosidad. Ese pues un ejemplo de más o menos cómo estaban día y noche. Adán y Eva, día y noche brillaban. ¿Por qué? Porque estaba en ellos la Shekinah, la presencia de Dios. Se pierde ese don, se pierde la inmortalidad y se pierde la integridad. Una persona íntegra es aquella persona que está orientada a la gracia del Señor. Y nosotros conocemos un ser amargado que es el demonio. Es el más amargado, no solo el planeta, está amargado. Todo el universo, el más amargado es el demonio, cuando estás orientado a la gracia. Esos son los dones que nosotros sin batallar teníamos, pero que con el pecado ancestral terminamos perdiendo. Ahora, dice el Señor: bueno, ya los voy a correr del Edén, ya pecaron. Hasta antes del diluvio teníamos otros dones que no se habían perdido, que se llama longevidad. ¿Sabes qué es longevidad? ¿Qué es longevidad? Muy bien, vivir mucho. Las personas antes del diluvio vivían casi hasta 1000 años. Incluso hace un par de semanas estaba mi hija leyendo la Biblia. Mira, papá, lo que descubrí, cuánto viví. Y luego me sale con la lista de que Matusalén, de que Adán, de que Sed, y todos los años que estuvieron viviendo. Era una característica, todos vivían casi hasta 1000 años, porque eran dones que tenían antes del diluvio. Pero ¿qué creen? Bajaron otros dos demonios y también nos dieron en la torre a la humanidad. Esos dos demonios son, primero, la envidia.
Acuérdense que Caín le tuvo envidia a su hermano Abel, porque él pensaba que el Señor lo amaba más. Entonces le empezó a dar envidia y se llenó ¿de qué? De ira. Esos son los dos pecados. La envidia y la ira lo atraparon, permitió que entraran al planeta y se atrevió a asesinar a su propio hermano. Esos demonios, al permitirles entrar, aquí se quedan. Entonces también esos demonios con el tiempo empiezan a conquistar territorios. No duden que los musulmanes sean unos de esos países y territorios que fueron conquistados por la ira y la envidia. Entonces, al estar la ira y la envidia, nosotros perdemos otros dones. Ya dije el primero, longevidad, y el segundo, la salud. Nadie se enfermaba antes del diluvio, nadie. Pero, dice el Señor, a ver, ya los puse a que trabajen, ya los puse a que hagan su alimento, ya los puse a que... Hay otro don que también perdimos también, la impasibilidad. Ya les quité la impasibilidad y aún así no se quieren componer. Es el ser humano que su umbral del dolor no lo tiene presente y no puede sentir dolor. Esa es impasibilidad. Entonces los seres humanos en el Edén tenían impasibilidad, fuera del Edén la pierden. Entonces el Señor dice, por eso le dijo a Eva, tendrás tus hijos con dolor. Las mujeres, si hubieran quedado en el paraíso, tendrán a sus hijos sin dolor, como la Virgen María lo tuvo sin dolor. Entonces, qué interesante, la Virgen María. Por eso les digo, pongan en su casa con palomitas cuáles dones tenía la Virgen María. Ese es uno. Dice el Señor, ya les quité todo y no se componen, les voy a mandar el diluvio. Después del diluvio nos quitó salud, longevidad. ¿Alguien sabe cuántos años empezamos a vivir los seres humanos a partir del diluvio? El Señor casi latinaste. El Señor dijo, el hombre vivirá hasta 120 años. Pero ¿cómo estarán las cosas que metimos al séptimo demonio, que se llama la pereza? ¿Cómo estarán las cosas que los 7 demonios en el mundo ya nos tienen tan rodeados a todos que también estamos perdiendo ese? Fíjense en la Edad Media. Si has visto, me imagino en la secundaria, ¿no? Que los seres humanos en la Edad Media vivían hasta 40 años nada más. Ya a los 45 éramos viejitos. ¿Sí sabían eso, verdad? Que el ser humano 45 años ya eras un anciano porque no podías vivir más de 50. O sea, era tan fuerte el pecado que el Señor permitía las pestes, permitía obviamente la enfermedad, la pobreza, la hambruna, porque era muy fuerte el pecado. Y ahora, con esto de que la iglesia evangeliza al mundo, permite el Señor que vivamos poquito más. Ahorita dice el Salmo que podemos vivir de 70 hasta 80 años, pero el Señor no dijo 80, ¿eh? El Señor dijo que podemos vivir 120 años de edad. Entonces vamos a trabajar también para nosotros identificar cuáles son los dones. Esa es la tarea del Evangelio el día de hoy. Apagar la televisora, apagar el Netflix, ponerme a hacer palomitas, a ver, no palomitas de comer, sino palomitas de marcar. ¿Cuáles son los dones que la Virgen María conservó? Los preternaturales, los que son anteriores al diluvio y que después del diluvio siguió preservando.